Bienvenidos a este espacio creado para acompañarte en momentos de calma y reflexión. Aquí encontrarás historias diseñadas no solo para ayudarte a dormir, sino también para meditar, relajarte o simplemente desconectar del ajetreo diario. Cada relato busca inspirarte, transportarte y ofrecerte un respiro para reconectar contigo mismo. Hoy te presentamos El vagabundo de los mil caminos, una historia que nos invita a explorar la sabiduría oculta en los rincones del mundo y en los caminos que recorremos dentro de nosotros mismos. En un pueblo remoto donde el tiempo parecía caminar a su propio ritmo, los habitantes sabían que la rutina no cambiaba, pero de vez en cuando algo diferente sacudía la monotonía. Era la llegada de un hombre solitario, conocido simplemente como el vagabundo. Nadie sabía su nombre verdadero, ni de dónde venía ni hacia dónde iba, pero sus historias eran tan vastas como los caminos que había recorrido. Aparecía sin avisar, caminando con pasos lentos pero seguros, apoyado en un bastón de madera que parecía tan viejo como él. Un abrigo deshilachado lo cubría del viento, y su mochila gastada guardaba tesoros que nadie podía ver. Mapas, piedras de lugares remotos y pequeños recuerdos de mundos lejanos. Lo que realmente cargaba, sin embargo, eran relatos llenos de enseñanzas y misterios. Una noche de otoño, cuando el frío comenzaba a acariciar las calles, el aire estaba impregnado con el aroma a hojas secas y leña quemada. Marcos, un joven de mirada inquieta y espíritu soñador, caminaba por el sendero que conducía al viejo molino. Aunque su vida estaba llena de sueños de lugares lejanos, nunca había tenido el valor de abandonar las fronteras del pequeño pueblo donde había nacido. Esa noche, sin embargo, algo rompió la rutina. Cerca del molino, una suave luz naranja titilaba en la oscuridad. Intrigado, Marcos se acercó con cautela, y lo que encontró lo dejó sin palabras. Allí, junto a una hoguera improvisada, estaba un hombre mayor, de aspecto desgastado pero sereno, envuelto en un abrigo que parecía haber sobrevivido a innumerables inviernos. Tenía una mochila gastada a su lado y en sus manos sostenía un bastón de madera tallada con figuras que el joven no pudo identificar. El vagabundo estaba sentado en silencio, mirando el fuego como si estuviera leyendo las historias ocultas en las llamas. Cuando Marcos se acercó, el hombre levantó la vista lentamente, revelando unos ojos profundos y brillantes que parecían contener el reflejo de mundos lejanos. Por un momento, ninguno de los dos habló, dejando que el crepitar del fuego llenara el espacio entre ellos. Finalmente, Marcos rompió el silencio. «Dicen que has visto el mundo entero», dijo con una mezcla de curiosidad y reverencia. El vagabundo esbozó una sonrisa leve, la clase de sonrisa que solo alguien que ha vivido mucho podría ofrecer, y respondió con una voz grave pero calmada: «El mundo no es solo lo que pisamos con los pies, muchacho. Es lo que aprendemos con el corazón, lo que dejamos que nos transforme. Si quieres, puedo contarte algunas historias de mis viajes, pero debes saber algo. Cada palabra que escuches será una semilla. Depende de ti decidir si la riegas para que florezca o la dejas secar en el olvido». Marcos sintió que aquellas palabras despertaban algo en su interior, un anhelo que no sabía que tenía. Sin pensarlo dos veces, se sentó en el suelo cerca del calor de la hoguera, con los ojos fijos en el vagabundo. «Empieza donde quieras», dijo, con una mezcla de entusiasmo y expectación. El vagabundo asintió lentamente, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. Agarró un puñado de ramitas secas y las arrojó al fuego, provocando un destello de chispas que se elevaron hacia el cielo oscuro. «Muy bien, muchacho. Te contaré no solo sobre los lugares que he visto, sino también sobre las lecciones que ellos me han dejado. Porque los caminos no solo nos llevan de un lugar a otro, nos transforman si estamos dispuestos a aprender». Se inclinó un poco hacia adelante, dejando que las llamas iluminaran su rostro arrugado, y comenzó su relato. Marcos sintió que el tiempo se detenía, que aquella noche sería diferente a cualquier otra y que las palabras de aquel hombre cambiarían para siempre su forma de ver el mundo. El vagabundo se acomodó junto al fuego,
dejando que las llamas danzaran mientras las palabras fluían, como un río que llevaba a Marcos a ese lugar perdido entre montañas. En un rincón del mundo que pocos conocen, llegué a un pueblo construido entre dos montañas, repitió con una voz que parecía mezclarse con el viento nocturno. Era un lugar tan hermoso que parecía sacado de un sueño. Las flores silvestres cubrían los caminos y el aroma de la tierra húmeda llenaba el aire. Cada rincón estaba cuidado, como si el tiempo no hubiera pasado por allí. Los habitantes de aquel lugar eran amables y hospitalarios. Me ofrecieron agua fresca, pan recién horneado y un refugio donde descansar. Pero había algo en ellos que no podía descifrar. Siempre sonreían, siempre parecían felices, pero sus ojos... El vagabundo hizo una pausa, como si volviera a verlos frente a él. Sus ojos tenían una melancolía que no entendí hasta mucho después. ¿Qué pasó?, preguntó Marcos, totalmente absorto en la historia. La primera noche, continuó el vagabundo, mientras descansaba en una pequeña cabaña que me ofrecieron, tuve un sueño. Una voz suave y tranquila me susurró: «Este lugar no te pertenece. Debes seguir tu camino». Pensé que solo era el cansancio hablando, así que no le di importancia. La segunda noche ocurrió lo mismo, pero esta vez la voz era más insistente. Me decía que aunque el pueblo era hermoso, no era un lugar donde pudiera quedarme para siempre. Algo en mí comenzó a inquietarse, pero la calidez de aquel sitio me retenía. Los habitantes me ofrecían todo lo que necesitaba, y más. Pero esa noche me di cuenta de algo extraño. No había caminos para llegar ni salir del pueblo. Ningún sendero marcado, ningún rastro de civilización que condujera allí. Era como si el pueblo existiera en su propia burbuja, apartado del resto del mundo. ¿No te dio miedo?, preguntó Marcos con los ojos bien abiertos. El vagabundo rió suavemente, dejando que el eco de su risa se perdiera en la noche. No miedo, muchacho, sino curiosidad. Quería entender qué era aquel lugar y por qué la voz insistía en que no pertenecía allí. Al tercer día, la voz en mis sueños cambió. Ya no era un susurro, sino un murmullo que llenaba mi mente, repitiendo la misma advertencia: «Este lugar no es tu destino». Al despertar comprendí que debía partir, aunque me dolía dejar un sitio tan perfecto. Les agradecí a los habitantes por su amabilidad y comencé a caminar hacia la salida, o al menos hacia donde creía que estaba. Fue entonces cuando sucedió algo que jamás olvidaré. Mientras avanzaba, el pueblo empezó a desvanecerse. Las casas, las flores, incluso las personas comenzaron a desdibujarse, como si fueran parte de un sueño que llegaba a su fin. En su lugar quedó un claro vacío entre las montañas, cubierto de hierba alta y bañada por la luz del sol. Solo el aroma de las flores persistía en el aire, junto con el eco de risas que parecían provenir de otro tiempo. ¿Era un sueño, entonces? Marcos intentó entender, sus pensamientos corriendo en todas direcciones. El vagabundo negó con la cabeza lentamente. No, muchacho, era real. Pero no todos los lugares están hechos para quedarse. Algunos existen solo para enseñarnos algo, para recordarnos que el camino sigue. Si nos aferramos a ellos, corremos el riesgo de perder lo que realmente estamos buscando. Marcos se quedó en silencio, dejando que aquellas palabras calaran en su mente. ¿Cuántas veces había deseado quedarse en su zona de confort, temeroso de lo que había más allá? Miró al vagabundo con nuevos ojos, como si en aquel relato se escondiera una lección destinada para él. «Recuerda esto, Marcos», dijo el vagabundo, con una mirada que atravesaba el tiempo y la distancia. «La vida nos regala momentos hermosos, pero siempre debemos seguir adelante. Los destinos finales no siempre son lugares. A veces son versiones de nosotros mismos que aún no hemos descubierto». La brisa nocturna se llevó sus palabras, dejándolas suspendidas en el aire. Y aunque el fuego comenzaba a apagarse, Marcos sintió que algo dentro de él acababa de encenderse. El vagabundo se inclinó hacia el fuego, dejando que las llamas iluminaran su rostro, mientras su voz adquiría un tono más profundo.
Fue en una aldea al borde de un gran desierto, continuó, donde conocí a ese anciano. Estaba sentado bajo la sombra de un árbol, con un reloj de arena más grande de lo que jamás había visto. Sus granos caían con una precisión hipnótica, como si cada segundo estuviera marcado por el latido del universo. Marcos, completamente fascinado, preguntó: ¿qué hacía con un reloj tan grande? El vagabundo sonrió antes de responder. El anciano me explicó que había pasado toda su vida estudiando el tiempo. Desde joven había intentado entenderlo, medirlo y finalmente controlarlo. Quería ser más rápido que el paso de los días, más listo que el amanecer y el atardecer. El tiempo, me dijo, es el recurso más valioso del universo y no podía permitirme desperdiciarlo. El anciano observaba los granos caer sin apartar la vista, como si su vida dependiera de ello. Ni siquiera levantaba la mirada cuando hablaba. Me contó que había renunciado a todo, amigos, familia, incluso su juventud, para dedicarse exclusivamente a medir el tiempo. Cada segundo que pasa es un segundo perdido, decía con tristeza. Una noche, mientras el reloj marcaba las horas con su incansable goteo, el anciano me hizo una confesión. Su voz, temblorosa y cargada de arrepentimiento, resonaba en la quietud del desierto. He dedicado mi vida a intentar atrapar el tiempo entre mis dedos, como si pudiera detenerlo o hacerlo mío. Pero ahora me doy cuenta de que, en mi obsesión por el tiempo, olvidé vivirlo. He dejado que los momentos más simples y hermosos se me escapen, porque siempre estaba mirando hacia adelante o hacia atrás, nunca al presente. El vagabundo hizo una pausa, dejando que la brisa nocturna llenara el silencio. Fue entonces cuando me ofreció su reloj. Me lo entregó con manos temblorosas, diciendo: «Llévatelo, viajero. Tal vez tú sepas cómo usarlo». «¿Lo aceptaste?», preguntó Marcos, con la curiosidad brillando en sus ojos. El vagabundo negó lentamente. «No, muchacho, no tomé el reloj». Miré al anciano a los ojos y le dije: «El tiempo no es algo que puedas poseer. Es como el agua de un río. Fluye y sigue su curso. El presente es lo único que realmente tenemos, y si lo desperdiciamos mirando el reloj, ni todo el tiempo del mundo podrá devolvernos esos momentos perdidos». El anciano se quedó en silencio por un largo rato, observando su reloj de arena como si lo viera por primera vez. Finalmente se levantó, dejó el reloj junto al árbol y me agradeció. Me dijo: «Tienes razón, este reloj ha sido mi cárcel, pero también mi maestro. Ahora puedo seguir adelante». El vagabundo miró a Marcos, sus ojos reflejando las llamas que se extinguían lentamente. Cuando me alejé de aquel lugar, dejé al anciano sentado bajo las estrellas, por primera vez sin su reloj. Y yo aprendí algo valioso, muchacho. El presente no es un puente hacia el futuro ni un eco del pasado. Es todo lo que tenemos. Cada momento que vivimos es un regalo que nunca volverá. Marcos se quedó mirando el fuego, pensativo. Las palabras del vagabundo resonaban en su mente como un eco. ¿Cuántas veces había perdido momentos por preocuparse por el futuro o lamentar el pasado? «Tus historias», murmuró finalmente Marcos. «Son más que historias, ¿verdad? Son lecciones». El vagabundo sonrió, una sonrisa tranquila y sabia. «Eso depende de ti, muchacho. Como te dije, cada palabra que escuchas es una semilla. Tú decides si la riegas o la dejas secar». Marcos se quedó en silencio, sintiendo cómo algo en su interior comenzaba a cambiar, como si esas semillas ya hubieran comenzado a echar raíces. El vagabundo sopló suavemente sobre el fuego, haciendo que las llamas danzaran mientras su voz adoptaba un tono más melancólico. Llegué a esa ciudad al anochecer, y lo primero que noté fue la ausencia total de ruido. No había risas, no había gritos, ni siquiera los pasos de las personas hacían eco. Caminaban como sombras, con rostros inexpresivos, como si llevaran una carga invisible que no se atrevían a compartir. Marcos, fascinado, interrumpió: «¿Cómo vivían así? ¿Cómo se comunicaban?». El vagabundo sonrió, pero era una sonrisa teñida de tristeza.
Usaban gestos, miradas y movimientos para expresar lo esencial, pero todo lo demás quedaba en el aire, sin decirse. Me dijeron que, hace muchos años, habían decidido prohibir cualquier sonido para evitar el dolor que las palabras podían causar. Las discusiones, los insultos, las críticas, todo había traído tanto sufrimiento que optaron por el silencio absoluto. El vagabundo hizo una pausa, como si recordara aquel lugar en detalle. En un principio parecía una solución perfecta. Nadie volvía a herir a otro con palabras crueles, ni había malentendidos que se convirtieran en disputas. Pero con el tiempo, algo cambió. El silencio que los protegía también comenzó a separarles. Conocí a una mujer que me invitó a su hogar. Mientras compartíamos un pan que me ofreció, intentó decirme algo, pero sus labios solo se movieron en un vano intento de formar palabras. Al final desistió y me mostró un dibujo. Era de su familia, sentada junta en una mesa, pero con rostros apagados, como si fueran extraños. Me di cuenta de que ella anhelaba algo que no podía nombrar. Marcos frunció el ceño, intrigado. ¿Qué era lo que le faltaba? Era conexión, respondió el vagabundo con un destello de dolor en su voz. En su esfuerzo por evitar el dolor, habían perdido la capacidad de compartir el amor, la alegría y la gratitud. Nadie se decía «te amo» y «gracias» o «te entiendo». El silencio los había protegido, sí, pero al mismo tiempo los había aislado. El vagabundo se inclinó hacia el fuego, como si buscara en las llamas las palabras correctas. Antes de irme me encontré con un anciano sentado en la plaza central, mirando una vieja campana que ya no se usaba. Me escribió en un trozo de papel: «El silencio nos salvó, pero también nos robó. Extraño el sonido de las risas de los niños y las canciones que cantábamos al anochecer». Le pregunté por qué no rompían el silencio, y él escribió otra frase: «Porque tenemos miedo. Miedo de que las palabras nos hieran de nuevo». El vagabundo miró a Marcos, sus ojos reflejando las brasas de la hoguera. Entonces entendí que habían elegido el camino más fácil, pero no el correcto. Habían olvidado que, aunque las palabras puedan herir, también tienen el poder de sanar, de unir y de dar significado a la vida. El silencio no siempre es la respuesta. Marcos lo miró fijamente, procesando cada palabra. «¿Y qué hiciste?» Antes de marcharme, toqué la campana. Su sonido resonó por toda la ciudad, rompiendo décadas de silencio. Algunos se taparon los oídos, otros lloraron y unos pocos comenzaron a reír. No sé qué ocurrió después, pero espero que hayan recordado que la voz no solo causa dolor, sino que puede ser una herramienta para construir algo más hermoso. El joven permaneció en silencio, pero esta vez no porque no supiera qué decir, sino porque reflexionaba profundamente sobre el mensaje del vagabundo. Finalmente susurró: «Hablar no siempre es fácil, pero tal vez sea lo único que nos mantiene realmente unidos». El vagabundo asintió con una leve sonrisa, satisfecho de que otra semilla había sido plantada. A medida que la noche avanzaba, el cielo oscuro comenzó a clarear, anunciando el primer destello del amanecer. Las llamas de la hoguera, que antes bailaban con vigor, se consumieron en un leve brillo, dejando tras de sí un suave calor que apenas se sentía con la brisa fría del alba. Marcos, embelesado por las historias del vagabundo, apenas notó el cansancio en sus propios ojos. El silencio se instaló entre ellos por unos momentos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que deja espacio para reflexionar, para digerir las palabras dichas. Finalmente, Marcos, incapaz de contener su curiosidad, rompió la quietud. ¿Por qué cuentas estas historias? ¿No te cansas de compartirlas una y otra vez con desconocidos? El vagabundo levantó la mirada hacia el cielo, donde los colores del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de tonos anaranjados y rosados. Sus ojos, llenos de experiencias y secretos, parecían mirar más allá de lo visible. «Porque las historias son lo único que realmente poseemos», respondió con una sonrisa serena. «Todo lo demás es pasajero, las posesiones, los lugares, incluso las personas. Pero las historias, si las cuentas bien, viven para siempre».
Cada palabra que digo es una semilla que planto en corazones como el tuyo, y aunque no puedo ver cómo crecerán, sé que algún día florecerán en algo hermoso. Marcos asintió lentamente, sintiendo el peso y la profundidad de aquellas palabras. «¿Pero cómo sabes qué historias contar?», preguntó. El vagabundo soltó una risa suave, como si la pregunta lo hubiera llevado a un recuerdo agradable. «No las elijo yo, muchacho. Ellas me eligen a mí. Cada persona que encuentro necesita escuchar algo, aunque no lo sepa. Las historias no son solo para el que escucha, también son para el que las cuenta. Me recuerdan quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy». Marcos quiso responder, pero su mente se llenó de preguntas que no sabía cómo formular. El vagabundo pareció notar su confusión y continuó. «Cuando te pongas en marcha, muchacho, descubrirás que no todo en la vida necesita una respuesta inmediata. Hay preguntas que te acompañarán durante años antes de que encuentres la solución, y eso está bien, es parte del viaje». Con esas palabras, el vagabundo se levantó lentamente, apoyándose en su viejo bastón. Su figura parecía pequeña bajo el vasto cielo que comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. «¿Ya te vas?», preguntó Marcos, sorprendido. «El camino siempre espera», respondió el vagabundo. «Y tú también tienes un camino que recorrer, aunque aún no lo veas». Marcos quiso detenerlo, pedirle que contara una historia más, que se quedara un poco más de tiempo. Pero algo dentro de él le dijo que no debía hacerlo, que aquella despedida era parte de la enseñanza. Cuando el sol asomó completamente en el horizonte, Marcos se dio cuenta de que el vagabundo ya no estaba. No había sonido de pasos, ni rastro de su figura en la distancia. Solo quedaba el lugar donde antes había ardido la hoguera, ahora frío y cubierto de ceniza, y unas huellas que se perdían más allá de las colinas. Marcos permaneció sentado un rato más, mirando aquel camino vacío. El aire frío de la mañana despejó su mente, y por primera vez sintió una certeza que nunca antes había experimentado. Aunque no sabía a dónde lo llevarían sus pasos, entendió que debía empezar a caminar, porque el mundo, tal como había dicho el vagabundo, no solo se recorre con los pies, sino con el corazón. Se levantó, respiró profundamente y comenzó a andar hacia el horizonte, con las palabras y las historias del vagabundo resonando en su interior. Las historias que compartimos no solo nos conectan con los demás, sino que también nos recuerdan las lecciones que necesitamos aprender. Como el vagabundo, cada uno de nosotros lleva consigo relatos que, cuando se comparten, tienen el poder de cambiar vidas. Esta noche, mientras descansas, recuerda que también eres un viajero en tu propio camino. Llena tu mochila con experiencias, aprendizajes y, sobre todo, con la capacidad de contar y escuchar historias. Porque, al final, son ellas las que nos dan sentido y nos guían hacia lo que realmente importa. Felices sueños y buen viaje.